Te damos la bienvenida a De Memoria, un espacio para conocer la historia de nuestro municipio y reconocer el talento de los caldeños en música y literatura. Disfruta de este espacio y comparte esta transmisión para llegar a más hogares, porque el arte y la cultura son nuestro propósito. Este programa se realiza cumpliendo con las normas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Las personas que en él participan han realizado previamente los protocolos de desinfección con el lavado de manos, la aplicación de alcohol en los instrumentos utilizados y el uso del tapabocas, el cual no se usará durante la transmisión para permitir la buena calidad del sonido. Los invitamos a implementar las prácticas responsables de autocuidado y protección. Pablo, Juan y José, trío Tres Aguas. Buenas tardes muchachos y bienvenidos a De Memoria y gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a ustedes esta tarde. Cambiamos un poco ya de género y nos vamos a la música colombiana, un género que también se hace desde varios años atrás con la estudiantina de la Casa Municipal de la Cultura y otras agrupaciones y en esta oportunidad con un grupo de jóvenes que interpretan música andina colombiana. Muchachos, cuéntenos un poco del origen del trío y
dónde nace? Bueno, el trío, a pesar de que nosotros nos conocimos en la estudiantina de Caldas, no nació precisamente en ese espacio. Más bien surgió en un evento llamado La Lira Antioquia, que se hizo a finales del 2018 en el Hotel Nutibara. Más bien en ese espacio fue donde se creó la idea. Yo por ese tiempo estaba muy encarretado con el tema de la música andina y el formato de trío típico. Y también por ese tiempo me habían pasado una partitura, un arreglo de Contra las Piedras, un bambuco de Jorge Andrés Arbeláez. Entonces a mí se me metió en la cabeza que yo necesitaba tocar ese tema, necesitaba encontrar otros dos músicos, un tiplista y un mandolista, con el cual tocar esa canción. Entonces, o casualidad, que en ese evento de la Lira Antioquia me tocó en la misma habitación con Pablo, el tiplista. Y él fue el que le comenté la idea de formar el trío típico, de formar un grupo, y ya él tenía un hermano que también tocaba la bandola, y ahí fue donde se creó más bien la idea. Ya fue después de ese evento, la Lira Antioquia, que aquí en Caldas empezamos con los primeros ensayos, y empezamos a tener como una pequeña asesoría del maestro David Gómez, que era el actual director de la estudiantina, y ahí fue donde se formaron los primeros ensayos y se dieron los primeros espacios para el trío. Tres Aguas, ese nombre, ¿a qué hace alusión? Sí, claro. Primero de eso, hay que aclarar que no fue en verdad el primer nombre que se nos ocurrió así como si fuera muy ocasional. En verdad, lo que pasó una vez era que nos estaban ya ofreciendo una presentación acá en el Parque de Caldas, Sí. en el que sí o sí teníamos que presentarnos con un nombre. Eso fue luego de un ensayo que decidimos intentar buscar los otros tres, y pues simplemente fue ocasional. El primer nombre que decidimos fue Carmesí. Luego de un tiempo lo decidimos descartar, y de ahí fue como más decisivo el nombre de Tres Aguas, porque de por sí era un formato de trío, tendría como más referencia a eso, y aparte por la cultura de Caldas, lo que se tendría que representar aquí, porque queremos publicitar por medio del grupo. Otra cosa que podría agregar ahí es que en la estudiantina hay un tema como bastante icónico, una composición de Carlos Mario Vázquez que se llama Tres Aguas. Entonces nosotros estábamos en un ensayo con David Gómez, él nos estaba llevando con unos temas y surgió como ese problema del nombre del trío, y él fue el que de un momento a otro nos mencionó como, ay muchachos, Tres Aguas. Y no, eso de una nos gustó y dejamos el nombre. En una ciudad como Caldas, permeada por tantos, digamos, ritmos juveniles, hemos tenido ya la oportunidad aquí en De Memoria de tener agrupaciones de otros formatos, sobre todo rock, ska. ¿Cómo es que unos muchachos como ustedes, unos jóvenes, llegan precisamente a la música andina colombiana, que suele pensarse que es una música que ejecutan personas ya de edad avanzada, pero que en el caso nuestro, pues tomando el ejemplo de la estudiantina de la Casa de la Cultura, que ya este año cumple 24 años de haber sido formada, tiene una larga tradición en ejecución de la música andina colombiana? ¿Cómo llegan ustedes, cada uno de ustedes, a la música andina colombiana? Bueno, yo no empecé mi proceso acá, en la Casa de la Cultura. Yo empecé estudiando guitarra en Confama, precisamente en la sede de Itagüí, y allá me inculcaban otro tipo de música, como tipo rock o música popular. Ya después de año y medio de estar estudiando allá, me entra la curiosidad de conocer los procesos de formación aquí en la Casa de la Cultura de Caldas, y aquí fue con el maestro Wilson Luján. Él precisamente fue el que me introdujo a la música andina colombiana, que yo no conocía para nada. Em, Él me enseñó a tocar mis primeros bambucos, mis primeros pasillos, y con cada canción que me traía, a mí me explotaba la cabeza. Yo creo que me gustó tanto en un principio porque representaba un reto muy grande tocarla. Y eso, pues cuando ya lograba montar una obra de música andina colombiana, yo me sentía realizado. Entonces llegaba donde Wilson como, no, profe, ya monté esta, ¿cuál sigue, cuál sigue? Entonces era como esa emoción de montar esas obras, de que me demandaban a la hora de tocar el instrumento, y también porque sabía reconocer como su belleza a la hora de escucharla y tocarla. Entonces desde
la primera obra que me gusta de música andina colombiana, eso me cautivó totalmente. Pablo, en tu caso, ¿cómo fue el asunto? En cuanto a José y a mí, nos gustaba como la percusión. Entonces nos inscribimos precisamente a percusión acá en la Casa de la Cultura. Entonces, pues, acá Luis Carlos y también alguien que era profesor Andrés Gómez nos dieron que si nos gustaba como los instrumentos así de, de cuerdas andinas, nos ofrecieron pues tocar. Entonces nos mostraron cómo eran los instrumentos y entonces decidimos entrar al semillero de acá, de la Casa de la Cultura. Eh, sí, y después em, em, después seguimos con el proceso, nos seguimos adentrando en la música y decidimos conformar este trío para exigirnos más. Y siempre ha sido entonces la música andina colombiana. Hablábamos ahora tras de cámaras de qué es lo que escucha un músico que interpreta música andina colombiana. Entonces quisiera que contáramos un poco al respecto de qué otros géneros de música escuchan ustedes, aparte de la música andina colombiana. Bueno, sí es verdad que también hubo un trasfondo desde que estamos desde pequeños que en verdad nos llegaron a inspirar con eso de la misma música andina, que era cuando se presentaba la estudiantina y varios ensambles como el ensamble Mayú, acá en este mismo escenario. Y nuestra familia nos decía traer para poder escuchar y de ahí nos íbamos enriqueciendo de esa música andina, pero desde pequeños también nos han unido mucho, por ejemplo, diferentes géneros de música como la clásica, también hemos sido mucho de baladas y de música antaño, boleros inclusive, y pues de alguna inspiración que otra llegamos a lo que estaba comentando mi hermano del semillero. Y ahí pues también pasamos por varios cursos como de violín y hemos conformado también en varios como surcos, por ejemplo, que es otro de acá de la Casa de la Cultura. Y entre ellos dos también que forman parte del grupo EMPUA, que es de la Universidad de Antioquia, también de música andina. Entonces, tras todo eso también se inspirado tras varios géneros. ¿Qué tema escuchábamos al comienzo, muchachos? ¿Cómo se llama ese tema? Escucharon El Pasillo Namdik de Lucas Saboya, que hace como parte de toda esa nueva ola de la música andina colombiana. Bueno, hablamos ahora luego de ese nuevo formato, de esa nueva idea de música o de nueva música andina colombiana. ¿Qué otro tema vamos a escuchar el día de hoy? Particularmente vamos a seguir con otra obra de Lucas Saboya también, pero esta vez un bambuco titulado Carito. De acuerdo. Adelante, muchachos.
Bien, entonces, nueva música andina colombiana. ¿Cuál es la vieja música andina colombiana? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? Yo creo que eso va mucho por el lado de la forma como tal de la música. Ujú. Ahora la forma en cuanto a bambocos y pasillos es bastante libre, no se guía mucho por eso, pero la música más tradicional era muy estricta en cuanto a la forma de la canción, tipo parte A, B y C, y sus repeticiones, o sea, se repetía la A dos veces, la parte C dos veces, la parte B, C, A, B, C dos veces, y eso era súper estricto. Entonces, todos los compositores que en su época trataron como de revolucionar eso, incluso fueron tildados como de que estaban dañando la música andina en parte. Una historia bastante curiosa con respecto a eso es que en esa época de que esa música fue tan tradicional, salió un compositor con un pasillo titulado El Cucarrón, que era muy revolucionario para esa época. Tal vez no tanto por la forma, pero sí en cuanto a los intervalos que tenía en la melodía. Era una cosa que no se había visto hasta ese momento en cuanto a la música andina. Entonces, todas esas cosas que eran como revolucionarias en ese tiempo eran totalmente mal vistas. Así que esa música tradicional, por así llamarla, se, mm, se podría decir que se caracteriza por esa forma tan estricta, por los intervalos también bien estrictos a la hora de armonizarla. Era también súper estricta, sobre todo en el caso del torbellino. En el caso de ese género en particular, ese ha sido, que incluso hasta ahora ha sido bastante estricto en el tema de la armonía. Entonces sí han sido cosas como que pues la nueva ola se diferencia tanto en cuanto a esa música tradicional, más que todo porque no tiende a ser tan estricta con esos temas de composición. ¿Y qué personas en Colombia son o han sido las encargadas de introducir esa nueva ola de la música colombiana? Unos grandes referentes que han sido pioneros en eso han sido los hermanos Saboya, Diego, Luis Carlos y Daniel Saboya. Ellos desde un principio, desde que empezaron a hacer música, fueron totalmente revolucionarios. Su carrera musical empezó como en un punto donde la música andina colombiana no era como ni tan estricta, tan, ni tan suelta en cuanto a la hora de componer. Entonces, como que hubo un breve debate en cuanto a eso. Entonces ellos fueron los que revolucionaron eso. Es tanto que cuando Lucas quiso estudiar ya profesionalmente música, él quería estudiar tiple, él es tiplista, esa carrera todavía no estaba en las universidades de Colombia. Entonces él ingresó al Conservatorio de la Universidad Nacional estudiando composición, si no estoy mal. Y fue él después uno de los pioneros que implementó la cátedra de tiple en las universidades, obviamente enfocándose en esa nueva ola y sin volverse tan estricto en cuanto a la hora de componer. Pues se podría hablar de los hermanos Saboya, de Gustavo Díez, de León Cardona inclusive, William Posada también. Y aquí en Antioquia tenemos algún referente, Precisamente William Posada William es de Posada. aquí de Antioquia, mandolista del trío Picaporte. Él ha hecho un trabajo compositivo muy interesante, que va desde que incluye el clarinete hasta orquesta de cuerdas pulsadas, pero se ha enfocado mucho en el trío, ha participado en el formato de trío andino, ha participado en concursos de composición como Cotrafa, y sí se podría decir que tenemos un referente bastante bueno aquí en Antioquia. En cuanto a la composición, ¿quién en el trío se encarga de la parte de composición? Pues hasta ahora entre los tres hemos intentado poner de nuestra parte para poder tener como temas propios que nosotros podamos proyectar en el mismo trío. Hasta ahora un tema que por supuesto vamos a presentar a continuación, llamado Deseos de Manuel, ha sido el primero de los futuros que se vienen para proyectar acá en el grupo, y por mi parte yo también he decidido proyectar varias obras, por ejemplo dos de estudiantina, que yo mismo he decidido traer acá para poder proyectar también, y cada quien anda como
en su propio proyecto para eso mismo de componer obras. Eh, Todos como que buscamos como una idea distinta, pero también como poder apoyarnos en las ideas del otro para poder llevar eso a cabo. ¿Y qué los inspira? ¿Qué los inspira a componer? Pues al inicio fue más que todo como de buscar em, una melodía que cada quien pudiera expresar, como de por sí una composición puede venir de cualquier manera. Me podría decir que uno tiene que estar inspirado de cualquier forma, como tener un día lo suficientemente tranquilo como para que lleguen unas notas, pero uno en verdad simplemente es como que se puede levantar y ya ahí llega cualquier cosa que puede terminar siendo una idea para una composición entera. Y pues más que una inspiración llega a ser como una proyección a futuro de uno poder tener las propias obras y poder enseñarlas al público, que ellos mismos puedan tener conocimiento de ellas y uno pues poder sentirse como más avanzado al menos en el mundo de la música, sabiendo que uno también puede componer sus propios temas. Yo en cuanto a la composición, a mí a la hora de componer me gusta mucho como inspirarme en personas cercanas a mí. Y me gusta mucho dedicar composiciones. Precisamente la obra que vamos a tocar ahorita, Deseos, un pasillo de mi autoría, va dedicada a una amistad que ha sido bastante cercana desde hace 2 años. Entonces me inspiro mucho como que en las personas cercanas a mí. Y sí, la idea de componer llega como de la nada. Uno, no sé, puede estar comiendo o bailando en la casa, haciendo cualquier cosa, y llega una idea, un pedacito de una melodía. Esa idea uno la recoge, yo me siento en el computador, me quedo horas puliendo esa idea, poniendo la armonía, dándole una forma y pensando como en esa persona a la que se la quiero dedicar, en lo, en la clase de persona que es, lo que me inspira a mí, y la idea se va puliendo hasta que normalmente después de 2 o 3 meses, ese es como es que tengo ese proceso como bien estricto, normal, después de 2 o 3 meses la composición ya queda hecha y, y sí, eso sale como de la nada prácticamente. Escuchemos entonces Deseos. ¿Listo?
Vámonos un poco ahora a la instrumentación. Una instrumentación propia entonces de un trío andino colombiano, ¿o hay alguna diferencia notoria en los instrumentos que ustedes utilizan? Bueno, la mayor diferencia que ustedes pueden observar sería el violín. El formato de trío típico andino colombiano siempre pues, ha estado conformado por bandola, tiple y guitarra. A la hora de implementar el violín en la música andina colombiana, eso se ha visto más que todo en cuartetos y formato de estudiantina, que el formato de estudiantina puede variar hasta meterle flauta y percusión, pero particularmente en el de trío siempre se ha visto solo bandola, tiple y guitarra. Ya nosotros, como por aprovechar las habilidades que tiene José, decidimos implementar el violín, obviamente sin dejar de lado la bandola. Tenemos obras con los dos instrumentos, pero ya por motivos de implementar nuevas cosas al grupo, decidimos implementar el violín. ¿Cuánto tiempo llevas ejecutando el violín entonces? ¿Y lo ejecutas no solo acá, sino en qué otras agrupaciones? Bueno, yo algunas veces he llegado a tener la fortuna de formar parte de varias orquestas representativas de acá de la metropolitana. Por ejemplo, la Sinfónica de Antioquia, que tuve la oportunidad de estar alrededor de un año en ese proceso, en el cual logré partir de clases individuales que logré ver acá en Caldas. De ahí decidí aceptar una audición que me había ofrecido un profesor que había llegado acá a enseñarme a Caldas, y pues de ahí logré pasar y estuve un buen tiempo ahí nutriéndome lo que me podía ofrecer ese mismo entidad. También en distintos eventos en los que se habían formado con esas mismas orquestas, por ejemplo la Orquesta Ibero Academy, en el cual también, aparte de mí, habían asistido varios violinistas de acá a la Orquesta de Caldas para un evento navideño, en el que también pudimos recibir clases personales de profesores extranjeros, y además se pueden hacer distintos eventos como provisión. Uno en especial que se hizo a la vez con la Liga Antioquia, en la que estuvieron participando Juanma y Pablo, que se dio a la vez, en el cual distintos instrumentistas de toda Antioquia se pudieron reunir en ese evento también en el Notibar. En cuanto a mi proceso con el violín, llevo ya alrededor de 6 años desde que empecé. El proceso primero se dio por el Gaiter del Sur, en el cual pues había iniciado junto con mi hermano, y ya de ahí me definí más por este instrumento. Yo al inicio me estaba pegando mucho más a la bandola, pero luego me decidí guiar más por ese camino, y hasta ahora he logrado llegar a varias partes con esto, inclusive un concurso que pude ir con mi hermano a Bogotá, en el que también se pueden notar varias cosas del progreso que hemos tenido, de crecimiento personal y también como dueto que hemos trabajado. ¿Quién fue tu profe de violín aquí en Caldas? ¿Con quién empezaste a estudiar el instrumento? En verdad fue más bien que nos estaban los profesores, y el primer profesor de violín con el que me había tocado fue Lina González. González. Con ella fue la primera que pude obtener las bases del violín, y pues luego ahí fue que empecé a ver clases en otras partes, como por ejemplo un maestro como Juan Miguel, que había llegado hasta acá a Caldas para escuchar a la orquesta, y como que le dio curiosidad sobre cada uno de nosotros, y entonces de ahí se dio la oportunidad de poder recibir clases de él, y gracias a él fue que pude entrar a la Sinfónica de Antioquia. Ahora mismo estoy estudiando con la profesora Clara Rojas de Ibero Academy para poder aplicar a la orquesta de allá. En esto se están presentando lo de las clases virtuales, y pues esperemos que todo pase en el camino también. Pablo, háblanos un poquito del tiple. El tiple como instrumento y cómo llegas a ese instrumento particular para su ejecución.
Pues yo llegué al tiple principalmente porque estaba estudiando pues, percusión acá en la Casa de la Cultura y Luis Carlos me dijo que si no quería tocar un instrumento andino. Entonces me los mostró y me gustó, entonces empecé a ejecutarlo y he ido avanzando en todos estos años. Están varias agrupaciones, he implementado esta tipo de ejecución que es tipo solista, que es tocar, pues como lo dice el mismo tipo, es pues tocar uno solo en melodía y armonía. Ujú. Y tú, entonces, llegas a la guitarra, nos dijiste que por un proceso en Confama, pero ¿quién ha sido, además de el profe Luján, como el gran inspirador para que te dediques a ese instrumento particularmente? Em, yo, yo la verdad no entré a clases de música como con ganas de perfeccionarme en la guitarra. Ujú. Yo, pues es un poquito raro, pero entré a la música como por capricho, no sé, me despertaba curiosidad y decidí entrar. Ahí fue conociendo la guitarra, pero el principio fue como una pelea constante con el instrumento, no sabía si me gustaba del todo. Un poco después entré a la estudiantina de Confama, que a pesar de llamarse estudiantina y todo y tener instrumentos andinos, no estaba enfocada en la música andina colombiana, tocaban rock o algo por el estilo. Y ahí me dieron como mis primeros pinitos en la guitarra, me empecé a enamorar un poquito más por el instrumento, a medida que iba tocando cada pieza. Pero yo diría que la persona que me inspiró como a tocar guitarra ya de una manera más seria fue, fue Marcos Kaiser, un guitarrista de Brasil. Yo por ese tiempo, en recomendados de YouTube, me apareció un video de Marcos Kaiser. Yo no sabía que uno podía llegar como a tocar esas cosas en la guitarra. Yo la veía como un instrumento, pues simplemente como para chorrunguear, como dicen por ahí. Y cuando voy viendo a Marcos Kaiser tocar guitarra solista, haciendo melodía, bajos al mismo tiempo, armonía, yo como, uff, ¿qué es eso tan bueno? Yo quiero aprender eso. Entonces yo le comento a mi profesor en Confama que había visto ese video y que lo quería aprender. Y él me dijo algo como no, es que todavía no se meta con eso, que no sé qué, todavía falta mucho, venga yo le mando más cositas, otro tipo de cosas para que pueda tocar, y al final no me mandó nada. Entonces ahí dejé la guitarra solista como de lado. Fue ya cuando llegué aquí a Caldas que el maestro Wilson me hizo exigirme más. Y me puso algunas obras como para ir despegando los dedos, ahí fue donde me fui metiendo más en la guitarra solista. ¿Qué más vamos a escuchar esta tarde entonces, muchachos? ¿Qué otro regalo nos han traído esta tarde? Bueno, van a escuchar La Cachiporra, un pasillo de Gustavo Díez.
Recuerdo que hablábamos ahora al comenzar el programa de guardadas pues las debidas proporciones, cómo estos renovadores de la música andina colombiana, llegamos a ese concepto de la nueva música andina colombiana, pudieran parecerse un poco a lo que hizo Astor Piazzolla para el caso del tango. ¿Creen que hay alguna otra influencia de otros autores, otros intérpretes latinoamericanos para ese nuevo movimiento y el ejemplo que ustedes siguen de hacer música andina colombiana, pero con ese sentir renovado, con esa forma renovada de hacer la música? Sí, yo creo que hay varios referentes que pueden como influir en eso. Obviamente está Astor Piazzolla por el lado del tango. Em, Creo que incluso podría tener como aires de la música española en cuanto a la armonía. La música española pues tiene una armonía bastante característica y creo que sobre todo Tabo Díez ha como implementado mucho ese tipo de armonía en la música andina colombiana. Entonces sí creo que por ese lado podría tener esa influencia. León Cardona, no sé muy bien qué influencia pueda tener, pero se nota que hizo un cambio bastante grande en cuanto a la armonía. Creo que ese fue como, incluso antes de los hermanos Saboya, el que implementó esa armonía tan extraña en la música andina colombiana, sobre todo con su bambuco Bambuquísimo. Ese fue como la canción que revolucionó totalmente la armonía y creo que también iría por los lados de Piazzolla. Piazzolla fue alguien que revolucionó mucho su género en el tango y creería que León Cardona podría tener algunas influencias de ese compositor. ¿Cómo ven ustedes, siendo músicos de Caldas, la música, el hecho de la música en el municipio? ¿Cuál es la interpretación que dan ustedes a que haya tantas músicas y tantos músicos en este municipio? Yo creería que va más bien como por el lado del ambiente del municipio. El municipio siempre lo he visto como, no sé por qué, pero a mí me da esa impresión, como algo muy oscuro, como muy lúgubre, todo el ambiente del municipio, como que da tristeza, no en el mal sentido, sino que como por toda la lluvia que hay, por el lado del clima creo que también influencia bastante. Entonces siempre para mí me ha despertado como con mucha tristeza el ambiente del municipio y creo que eso se ve bastante reflejado en la música que hacen los músicos caldeños. También veo que hay bastante diversidad en cuanto a música, desde ska, vallenato hasta música andina colombiana y creo que sí se podría dar como por ese ambiente tan oscuro que a mí me representa el municipio. ¿Y ustedes qué piensan al respecto, muchachos? Pues varios grupos de proyección que también se pueden encontrar en la Casa de la Cultura y inclusive grupos independientes que siguen rondando por todo Caldas. Es también como una diversificación que se ha tomado por parte de una iniciativa de cada grupo, porque en verdad esto de ser músico es más bien como no querer comunicar desde una proyección propia lo que en verdad hay como para enseñar al público y lo que uno en verdad quiere interpretar de una manera propia, o sea, gente que puede componer sus mismos temas y tocarlos acá, varias bandas que se conocen por eso mismo, que producen su misma música e inclusive se han logrado proyectar a varias partes, inclusive fuera del municipio. Eso es lo mismo como la idea de una diversificación, de poder proyectar más la cultura, el arte por medio de ese lado de la música. Pablo, ¿qué nos dices tú al respecto? La música aquí en Caldas, yo digo que siempre ha sido muy importante. Pues primero, la banda, que siempre ha sido muy reconocida a nivel departamental, que ha sido influenciada pues por el maestro Manuel J. Posada. Y pues yo digo que siempre en Caldas se ha tenido una buena cultura de la música, que se aprecia mucho los procesos culturales que hay, y precisamente la banda, la orquesta y la estudiantina, que ya es ya 24 años. Y sí, la música
música siempre ha representado la cultura del municipio. Yo creo que también iría por el lado de los formadores, eso ha influenciado muchísimo. Caldas ha tenido muy buenos formadores y eso me di cuenta en el momento en el que entré al proceso de la Casa de la Cultura. Eh, Todos esos formadores tan buenos eh, creo que han sido bastante abiertos en cuanto a los géneros que se tocan en el municipio y a la hora de formar nuevos músicos. Entonces también creo que eso ha abierto mucho la puerta a que los músicos que se forman acá se enfoquen en géneros tan diferentes. Eso, la formación que tuvieron los lleva bastante a eso. De acuerdo, muchachos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Admirable el proceso que llevan y deseo de todo corazón que sigan adelante con el proyecto. A ustedes los esperamos el próximo sábado con una entrega más de Memoria, con música de Caldas hecha para el mundo. ¿Qué tema nos van a regalar para terminar el día de hoy? Bueno, para terminar, van a escuchar el pasillo titulado Un pasillo para León, de William Posada.
Gracias por acompañarnos y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Recuerda que hay programación todos los días desde las 3 de la tarde por el Facebook de la Casa de la Cultura de Caldas, porque el arte y la cultura son nuestro propósito.